Es una palabra que contiene una historia. Es un concepto que no todo el mundo entendía y que al final sirvió para que mucha gente entendiera. Es una pequeña lupa para repasar una década de feminismo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, micromachismos. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Hola, me llamo Blanca y he escrito un par de veces en micromachismos. ¿Qué ha cambiado para mí en los últimos 10 años? Pues sobre todo que he sido madre. Mi hija nació a finales de 2013 y desde entonces entró una nueva perspectiva para mí en la vida como feminista y como mujer, que es la crianza de una niña. Y he visto un montón de cosas en las que antes no me fijaba, como cada vez están más divididos por sexos los juguetes. He llegado a ver bloques de construcción, todos rosas, una caja de bloques de construcción, todos de color rosa. Como los mensajes que aparecen en la ropa de niñas las incitan a ser princesas, a ser bonitas, a ser dóciles y a sonreír. Y los mensajes de la ropa de niños los incitan a ser rebeldes, a cuestionar las cosas, a ser jefazos. Y la verdad es que resulta muy frustrante encontrarse esto cuando recuerdas que en tu adolescencia, en los 90, pensabas, bueno, al menos esto que tengo que soportar yo, mi hija no tendrá que soportarlo. Creo que hemos avanzado en otras cosas, como en temas de legislación y también en concienciación, no lo voy a negar. Pero por otra parte, nos encontramos que todavía queda todo esto que trabajar. Así que a seguir trabajando. Estábamos escuchando a Blanca. Su historia es una de las muchas historias que han llegado al buzón de micromachismos desde 2014 y que ayudan a entender cómo hemos llegado a 2024. Micromachismos es un blog del eldiario.es que lanzamos hace 10 años. Ha sido un placer verlo nacer y crecer en manos de mi compañera Ana Requena Aguilar. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? La idea del capítulo de hoy es que ese concepto, micromachismos, nos ayuda a pensar en lo que ha pasado en estos 10 años de feminismo reciente. Pero primero, Ana, aclaremos qué es un micromachismo, en teoría al menos. ¿De dónde sale la palabra? El término, en realidad, lo acuña un psiquiatra argentino que se llama Luis Bonino, y él acuña el término para referirse a violencias de baja intensidad que detecta en terapia con mujeres respecto a sus parejas heterosexuales. Y lo que pasa es que ese término empieza a popularizarse, ¿no? Digamos que sale de ahí, de ese contexto como más académico o clínico, y empieza a popularizarse para llamar cotidianamente a los machismos del día a día, y empieza a utilizarse mucho en redes. Y contemos cómo surge la idea de hacer una publicación con ese nombre en eldiario.es. Queríamos hablar de los comportamientos, ideas, actitudes machistas, pues del día a día, que muchas veces pasaban desapercibidos, que incluso se justificaban o se justifican, y que sin embargo pues condicionan mucho la vida de las mujeres y sirven para recrear todo el rato y reafirmar en realidad el patriarcado y las ideas machistas que sustentan al patriarcado. Lo que pasa es que como muchas veces, pues eso, ¿no? O son puntuales o son en principio, ¿no?, más pequeños o cotidianos, pues no les damos importancia. Y justo por aquel entonces, una periodista británica que se llamaba Laura Bates creó un formato parecido en inglés, ¿no? Everyday Sexism, para, contar en principio las historias de sus amigas y de ella misma, de las mujeres que le rodean. Y eso se va ampliando a otras mujeres que escriben para compartir las suyas. Y quería hacer lo mismo, pero aquí. Y también quería que hubiera voces en primera persona, ¿no? Que las mujeres pudieran contar sus propias experiencias, sus propios testimonios. Entonces, tomamos la palabra micromachismos porque en ese momento se empezaba como a popularizar en las redes para hablar precisamente de esto que cuento, ¿no? Y de hecho tuvimos debate, Juan Luis, tú lo sabes porque fuiste parte del debate, estuvimos, ¿no?, ahí conversando y tuvimos nuestras dudas sobre el título. Yo tenía ciertas dudas, tú pensabas otra cosa y bueno, finalmente sí que optamos porque
parecía pues eso, como una palabra potente para enganchar, pero no deja de ser, siempre lo digo, no deja de ser el título de un blog, no el nombre que le queremos poner teóricamente a un tipo de machismo. El machismo es machismo. La contribución que quería hacer este blog era que aprendiéramos a reconocer machismos más cotidianos, más sutiles, más dados por hecho, y que dijéramos que, oye, esto no tiene por qué ser así, esto no es lo normal y queremos también vidas libres de este machismo del día a día. ¿Qué recuerdas del momento del lanzamiento? ¿Qué pasó? Claro, lo que pasó es que la respuesta nos abrumó bastante porque recibimos muchísimos mails. Lo que sucedió es que nos llegaron relatos que era auténtica violencia sexual. De diferente tipo, de diferente intensidad, pero que era acoso, que era violencia sexual, porque parecía claro que había una necesidad muy grande de hablar, de romper el silencio acerca de la violencia sexual. Hemos aprendido a minimizarla, nos la han justificado, ¿no? Nos la han pasado por alto, nos han enseñado a pasarla por alto, y cuando se abre un espacio, aunque sea con el nombre de micromachismos, para hablar de ese machismo cotidiano, muchas mujeres entienden y sintieron que ese machismo cotidiano pasaba por muchos episodios de violencia sexual que habían vivido y que necesitaban contar. Ahí las lectoras, colectivamente, ¿no? Ese caldo de cultivo feminista que ya estaba ahí, lo que nos estaba señalando en 2014 era el camino del Me Too. Claro, a mí me habla pues de un momento en el que esa conversación sobre la violencia sexual no estaba sobre la mesa. Claro, es algo que ahora, 10 años después, con todo lo que hemos vivido, los 8M, la manada, el Me Too, ha cambiado totalmente en solo 10 años. Entonces, lo que pasa es que a veces sí que hay que echar la mirada atrás para saber que ese contexto de 2014 realmente era muy diferente. Y ni mediáticamente, ni políticamente, ni socialmente, la violencia sexual o el machismo cotidiano estaba de una manera tan rotunda en la conversación y tan presente. No era así. ¿Qué historias relacionadas con el machismo cotidiano recuerdas de aquellos primeros años? ¿Te marcó alguna en especial? Más que una historia o dos concretas, yo recuerdo cosas que me han impactado especialmente por la cantidad a veces de relatos parecidos, porque también te hace ver lo profundo de algunas situaciones, ¿no? O sea, lo tremendamente extendidas de algunas situaciones y el daño que nos hacen. Creo que eso también desmontaba una de las ideas contra las que luchábamos mucho en ese momento, que era la del piropo. Porque claro, es como, bueno, ya no se puede decir nada, ¿no? Es un piropo, es un piropo. Y era como, bueno, si tantas mujeres están diciendo que cuando a lo mejor reciben un piropo y ellas contestan, y resulta que quien les ha dicho ese aparentemente comentario agradable, se supone, reacciona mal, aquí algo falla. O sea, si tú quieres decirle a alguien algo bueno, ¿cómo es posible que si esa persona, bueno, pasa de ti o no te responde como tú consideras, empiezas a agredirla verbalmente? Bueno, pues porque claramente no es un comentario inocente. Es un comentario que tiene un rastro, una connotación de poder y de que tú haces en un momento dado creyendo que esa persona casi te tiene que agradecer lo que tú estás haciendo, que por supuesto puedes invadir su espacio privado íntimo y que esa persona no tiene derecho a contestar de ninguna forma, y además es algo que haces en contextos determinados, porque probablemente si esa mujer va acompañada de un hombre no se ejerce, ¿no?, ese comportamiento o ese comentario. Y llega 2018, que es ese año en el que la nueva ola del feminismo rompe definitivamente en aquel 8 de marzo tan histórico. Pues fue el año del Me Too, que unos meses antes de que salga la investigación de las dos periodistas del New York Times sobre Harvey Weinstein y que a partir de ahí se popularice el hashtag Me Too, que en realidad pertenece a una activista, Tarana Burke, pues dio la casualidad, es curioso, que ese año, en febrero, lanzamos un vídeo en el que juntamos a mujeres visibles, ¿no?, con influencia, con poder, de diferentes ámbitos, pues de la cultura, la política, la ciencia, el deporte, para que contaran sus experiencias de machismo cotidiano, y lo llamamos A mí también, ¿no? A mí también me han tomado menos en serio por ser una mujer. A mí también me han llamado mandona por hacer mi trabajo. Que dónde estaba mi jefe cuando la jefa era yo. A mí también me ha faltado el respeto por ser mujer, pero no me va a pasar nunca más. La idea era mostrar que todas las mujeres
sufren y viven experiencias de machismo cotidiano, y que el hecho de tener a lo mejor un cargo político o de haber llegado muy lejos en tu carrera musical, o eso no te quita el vivir esas situaciones, porque están en todas partes. Cuando eran reconocidas, les seguían pasando pues que, pero tú eres la directora, o pero tú debes encargarte de la parte más emocional, ¿no? De componer, y de la música se debe encargar él, ¿no? O una política a la que ignoran en una reunión y luego de repente un compañero se apropia de una idea, ¿no? O una periodista con una carrera espectacular que escuchó durante mucho tiempo, no tienes hijos, bueno, pero ya llegarán, ¿no? Como si realmente necesariamente ella tuviera que pasar por eso, cuando a lo mejor ella no quería, ¿no? Ese año 2018, la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, incluye la palabra micromachismos en su lista de palabras del año. La gente la usaba todo el rato, se había entendido perfectamente. Y en 2022, la RAE la incluye en el diccionario de la lengua. Ana, ¿por qué crees que una institución como la RAE, que le cuesta tanto hacer cambios, se fija en una palabra como micromachismos? Fue como, no sé, una especie también, yo creo que es un reconocimiento colectivo de que al final hay un término que se está utilizando y que ese término ha pasado a tener un significado colectivo generalizado y por tanto merece, ¿no?, estar en ese diccionario. Me hace gracia porque finalmente el año que la Fundeu puso micromachismos en su lista de palabras del año, nos ganó otro microplásticos. Ahí dijimos, joder. ¿Crees que este tipo de debates o de señalamientos de comportamientos, a veces deliberados, a veces inconscientes, ha promovido la autocrítica en nosotros, en los hombres? Yo creo que sí que ha habido autocrítica, a raíz del blog, pero sobre todo a raíz de la movilización feminista, y yo sí que pienso que muchos hombres han reflexionado, han pensado. Yo creo que sí, que eso ha pasado mucho. Claro, eso convive con otras reacciones muy diferentes. Y bueno, y que luego también pues de esa reflexión hay que pasar a la acción, hay que cambiar cosas, ¿no? Eso no siempre es fácil. Y que quizá hayan aprendido a escuchar más a las mujeres y a tener en cuenta sus experiencias, ¿no? Creo que una parte de todo esto tiene que ver con que nuestra palabra valga más, que lo que antes nos decían no pasa nada, ha sido una tontería, o que ni siquiera nos atrevíamos a contar por miedo, por vergüenza, porque no nos iban a creer, que eso cambie. Para toda la sociedad, pero también para que los hombres crean en la palabra de las mujeres, le den importancia a sus vivencias y vean que tiene que ver con ellos. Sí es curioso que, por ejemplo, cuando al siguiente año del vídeo de las mujeres conocidas hicimos un vídeo con hombres reconocidos, ¿no? Igual política, deporte, música, con la idea de que ellos hablaran de ese machismo cotidiano que habían ejercido, que hicieran una reflexión. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? ¿Lo que te has cambiado de acera por la calle para evitar que te intimiden con piropos? ¿De verdad no te ha pasado? Que te has justificado por estudiar una ingeniería. Porque los hombres no suelen estudiar esas cosas. Piénsalo un segundo. ¿No te ha pasado que has sentido que tú... Y claro, creo que fue el vídeo en el que menos reacciones tuvimos. Siempre los vídeos y las campañas anteriores habían tenido mucha reacción, pues habíamos sido trending topic, mucha gente, había muchas mujeres sobre todo, claro, compartían. Y en este caso no conseguimos esa cascada, ¿no?, de hombres hablando. Sí sucedió un poquito, pero nada comparable con lo de otras ocasiones. También ha habido algunos hombres que nos han escrito a micromachismos, hemos publicado poquito porque creo que tampoco es el objetivo del blog, pero sí que ha habido 3 ocasiones o así en la que ha habido, hombres que han querido hacer relatos en los que hacían autocrítica de comportamientos propios y que tenían creo que ese valor. Han pasado 10 años del lanzamiento de Micromachismos, 10 años que le damos vueltas a esa palabra. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo ves el feminismo de 2024 en contraste con lo que era en 2014, cuando comenzaba este blog? Pues yo creo que en 10 años han pasado un montón de cosas y que cuando ahora, no sé, contesto a veces a preguntas o a comentarios que hace la gente sobre el blog, sobre el nombre, sobre lo que hemos hecho, me doy cuenta de que a veces creo que olvidamos muy fácilmente cómo éramos hace 15 años o hace 10 años.
que esta memoria reciente tan marcada por el feminismo creo que a veces nos da la sensación de que igual, bueno, antes no era tanto o que igual esto ya era así y es como no, o sea, hasta hace no tanto a lo mejor había conversaciones que no teníamos a este nivel y ahora sí, joder, es muy poco tiempo para tanto y yo creo que eso es algo que hay que valorar positivamente y que lo que estamos haciendo ahora es seguir rompiendo tabúes y silencios sobre la salud menstrual, ¿no? La salud sexual y reproductiva, la menopausia, o sea, como que el horizonte es seguir rompiendo, ¿no? Esos silencios. Ana Requena Aguilar, si no son micromachismos... Si no son micromachismos, no son los auténticos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Y antes de marcharnos... Hola, soy Juanjo de Podimo y vengo a recomendarte uno de los grandes estrenos de estos últimos días. Se une a nuestro catálogo Cita Doble, un podcast en el que Nuria Roca y Juan del Val invitarán a parejas para hablar de todo lo que no está escrito. Primeros invitados, Feliciano López y Sandra Gago. ¿Quién es más celoso? Yo, sí. Cierto. ¿Quién le entró a quién? Mutuamente. Mutuamente, sí. ¿Quién es más desordenado? Feli. Un poquito más, levemente. ¿Quién se enfada antes? Sandra. No, Feli. ¿Qué? Sí. Joder, no se puede mentir aquí. Y si quieres más, tienes una promoción de 3,25 euros al mes para que disfrutes de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo, solo si entras en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.